días, Iglesia de la Gracia. Es un honor y una bendición grande volver a compartir este culto con vosotros y compartir la palabra también de Dios. Gracias a la Iglesia por su cálida y cariñosa bienvenida, también a sus pastores por su invitación. Hoy vengo acompañado, en esta ocasión, de mi esposa y os traemos también saludos muy afectuosos de parte de la Iglesia Evangélica de Vilassar de Mar, donde tengo pues la bendición de servir allí como pastor. En esta mañana, como se ha dicho, quisiera compartir con vosotros un sermón sobre el Salmo 110. Si me queréis acompañar a él, vamos a comenzar haciendo esta lectura juntos. Salmo 110, y el título del mensaje en esta mañana es La joya de la corona. Y espero que a lo largo del sermón podamos demostrar por qué este título. Dice así la palabra: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Esta es la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración, si os parece. Sí, Padre, pues estamos agradecidos por tu misericordia y tu fidelidad. Como ahora cantábamos, lo que necesitamos en este día escuchar es tu santo evangelio y ver una imagen más grande y gloriosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y ello es lo que te rogamos, que por medio de esta palabra Cristo sea mostrado a cada una de nuestras vidas, para tu gloria y para nuestra transformación y bendición también, Señor. Por eso esperamos en ti y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nos encontramos, yo diría, ante uno de esos 8000. No sé si comprendes esta jerga que viene del mundo de la alta montaña, ¿verdad? Del alpinismo, se refiere a los picos más altos del mundo, cuya cima se eleva como esas montañas, por encima de las nubes, una altura de vértigo, pero desde ahí nos permite ver unas vistas que nos dejan sin aliento. Como en esas montañas, tampoco debemos subir a este pico de cualquier manera. Este pico del Salmo 110 necesita paradas para ir adaptándonos a él, necesita oxígeno y necesita guía. Como Jesús mismo afirmó sobre el Salmo, David habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y creo que será necesario también que nosotros nos acerquemos a él con esa misma bomba de oxígeno y con la guía del Espíritu Santo en esta mañana. De esa manera, no sé si haremos cumbre, pero espero con la ayuda del Señor que podamos subir bastante. En su comentario, el puritano Matthew Henry llama a este salmo el credo de David. Y esto sin duda porque la gran mayoría de artículos de nuestra fe se encuentran diseminados en este salmo. Sin embargo, le he preferido llamar en este sermón la joya de la corona. Este término se origina en el contexto de la realeza, donde las joyas de la corona real eran los tesoros más importantes y más valiosos de una nación. De esta manera, la joya de la corona se refiere a la joya más valiosa entre una colección de joyas. Y es en ese sentido, como un salmo real de la realeza, que es el Salmo 110, podríamos considerarle como la joya de la corona entre una colección de joyas, como es el libro de los Salmos. Y hablando de reinos, en todo reino que se precie, hay 3 factores que no pueden faltar: un rey, un pueblo y una tierra. Y eso es lo que podemos encontrar en este salmo, que de alguna manera nos quiere demostrar el desarrollo del reino de Dios en este mundo. Hay un rey, Jesucristo, hay un pueblo, la iglesia, y hay una tierra, la creación. Y yo quisiera, por medio de estos 3 puntos, desarrollar este salmo, así que si me queréis acompañar, vamos a ir al primero de ellos y hablar del rey, y ahí lo tenemos en el verso 1. El salmo comienza de esta manera: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Estas palabras que Jesús mismo utilizó en algunos de sus debates con los judíos para referirse a su propia persona, quieren presentar a Jesús como el Rey del universo, el que ha ascendido y que ahora está en su trono. Y a partir de este verso yo quisiera considerar 3 características de este Rey. En primer lugar, su nombramiento. David le llama mi Señor. ¿Quién es este Señor? David era el Rey de Israel. No había una figura mayor a la de él. En la cosmovisión de la nación judía, el rey era la máxima expresión de Dios y de su reino en la tierra. De hecho, en muchas ocasiones al trono de Israel se le llama directamente el trono de Dios. ¿Quién está por encima del rey de Israel, al que David llama mi Señor? Solo Dios, ¿no? ¿A quién llama él su superior? Pues sin duda, como decía, a la luz del Nuevo Testamento se está refiriendo, visualizando de una manera profética a Jesús. Ahora, Jesús sabemos que es un descendiente de David. ¿En qué cabeza cabe que David llame a un descendiente mi Señor? Esto no solamente indica ese nombre superioridad en rango, lo cual ya sería suficiente, porque ¿cómo que llama a un descendiente suyo Señor de él? Pero es que además el nombre en sí es un título que en todo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, se aplicaba a Dios mismo. Por ejemplo, el Salmo 8 comienza así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David está reconociendo que ese descendiente humano sería a la vez Dios encarnado. Y además fíjate en el detalle. Él comienza con estas palabras: Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo que reconoce a 2 personas distintas como una deidad? ¿Acaso no era pecado el politeísmo o la idolatría? ¿Está blasfemando David, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel? De ninguna manera. Pero aquí tienes de manera incipiente en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad, que Dios es uno en esencia y existe en 3 personas a la vez. Y es en ese contexto que vemos cómo Jesús es Dios, el Hijo, como dice el credo universal de la Iglesia, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, encarnado por nosotros y para nuestra salvación. Y este Dios hecho hombre, el Cristo, que como dice también el credo de los apóstoles, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. También es el que subió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, reinando. Y como dice el apóstol Pablo, ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dios le ha exaltado como el Señor. David le llama en este salmo proféticamente Señor. Los apóstoles de la Iglesia le predicaron como el Señor. La Iglesia universal de todos los tiempos, como nosotros aquí hoy en esta mañana, le adora como el Señor. ¿Ya le has reconocido como Señor? ¿Ya le sigues reconociendo diariamente como tu Señor? Ya sabes aquello que dijo Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjate aquí que David no le llama simplemente Señor, sino mi Señor. No se trata solamente de profesarle con la boca, sino de poseerle en tu corazón, que tú seas suyo y Él sea tuyo. Pero además de su nombramiento, en este primer verso se nos habla también de la posición de este rey. Dice, siéntate a mi diestra. Así que tenemos un rey que está sentado. Y esta posición nos puede hablar de varias cosas aquí. Dejadme destacar 2 de ellas. En primer lugar, de descanso, ¿no? Como después de una jornada dura de trabajo, todo lo que te apetece es llegar a tu hogar otra vez, ¿verdad? Y descansar. Jesús recibe su descanso al volver al cielo. Después de una jornada dura, humillante, agotadora en la tierra. Así su descanso es su recompensa. Pero no solamente nos habla de Él, también nos habla de nosotros. Su descanso es nuestra confianza. Porque si Jesús puede sentarse, significa que su trabajo ha acabado.
que su obra expiatoria para acabar con la culpa y con el pecado ha terminado, ha sido aprobada y ahora podemos descansar nosotros también de nuestras culpas y de nuestros pecados. Tanto es así que Pablo mismo escribe que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, ¿estás ahí en tu silla? Y esa es una realidad simultánea, también una realidad espiritual que ya tenemos. Déjame decírtelo de esta manera. Para que tu justicia delante de Dios, te hablo a ti creyente, se acabase, alguien tendría que acabar antes con Cristo. Tu justicia está sentada y descansa tranquila a la diestra de Dios en las alturas. Qué consuelo tiene que darte eso en esta mañana. Pero además de descanso, esa posición sentada de este rey nos habla de su autoridad, como cuando un juez entra en la sala, ¿verdad? Y va a comenzar el juicio. Cuando un rey se sienta en su trono, va a comenzar a deliberar. Es por eso que a este episodio, en la historia de la salvación, se le conoce como la sesión de Cristo, cuando Cristo asciende y se sienta en su trono. Es el momento en que se sienta a la derecha de Dios. Supone como el día de su investidura, de su coronación. De esa manera, cuando escuchas la palabra ascensión, la ascensión de Cristo, no simplemente debemos pensar en una elevación física, sino también en una elevación de posición, de rango. Es como hablar de un ascenso en tu trabajo. No significa simplemente que ahora te han puesto un despacho en el piso de arriba, ¿no? Quizá tienes uno ahora y te han puesto uno en la planta superior, pero no significa simplemente eso. Significa que ahora ocupas una posición de más autoridad, ¿verdad?, en la empresa. Eso mismo significa la ascensión y la sesión de Jesús. Él ocupa ahora la posición de mayor autoridad en el universo. ¿Qué consuelo sería para los hermanos de José pensar que su hermano ahora ocupaba el segundo lugar después de Faraón en todo Egipto? Nadie entraba o salía sin él. ¿Qué consuelo sería para aquellos judíos en los tiempos del imperio persa, verdad? Saber que uno de los suyos, uno de sus hermanos, Mardoqueo, ocupaba el segundo lugar después del rey Asuero en todo el imperio. ¿Cuánto mayor consuelo no ha de ser para ti, creyente? Saber que tu hermano mayor, que uno de los nuestros, Jesús, ocupa la posición de máxima autoridad sobre todo el universo y que absolutamente nada sucede sin él. No pienses que su ascenso le ha hecho más distante de ti, ni mucho menos. Puedes pensar quizá en este texto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, donde ahí se nos dice que en aquel aposento alto, sabiendo Jesús que su hora para ir a la cruz había llegado y que iba a volver al Padre, ¿qué es lo que hizo? ¿Se mostró en toda su grandeza, se enorgulleció en medio de sus discípulos? No. Sabiendo que iba a volver a su trono, se ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Él quiere que mantengamos esas dos realidades conectadas. Jesús no es como ese compañero de trabajo con el que tan bien trabajabas, pero algún día quizás ascendieron y ahora si te ve por los pasillos ni te saluda. Si te he visto no me acuerdo, ni mucho menos. Él nos sigue sirviendo desde su trono. Cuando tú sales de una habitación, de un espacio donde hay gente, como aquí en esta mañana, tú tratas de que la última imagen que tenga de ti sea amable, ¿no? Simpática. Cuando Jesús salió de nuestra habitación, cuando Él salió de este mundo, esto lo encuentras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, la última imagen que Él quiso que sus discípulos tuviesen de Él, esto es importante, fue a Él ascendiendo con sus manos levantadas, en señal de bendición. Era como diciendo, me voy a seguir ocupando de vosotros hasta el final. Qué consuelo, en medio de todas las pruebas y luchas por las que estés pasando ahora, mirar al cielo y pensar en la posición actual de Jesús a favor tuyo. Qué consuelo. Pero además de hablarnos de este nombramiento y de la posición de este rey, nos habla también este verso 1 de su gobierno. Se dice que Jesús estará en esa posición hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y quiero que notes aquí algo importante para nuestra fe. Jesús ya está reinando ahora.
No estamos esperando a que Él un día vuelve para inaugurar su reino. Él está reinando ya. Estamos esperando a que vuelva para consumar ese reino, para mostrarlo plenamente visible. Pero Jesús ya está gobernando este mundo desde que ascendió hasta que vuelva. Y cuando vuelva, por supuesto, sus enemigos, toda oposición en la tierra, será puestos por estrado de sus pies. Esta imagen se entiende muy bien, se suele utilizar el libro de Josué, capítulo 10, ¿verdad? En un momento donde el ejército de Israel conquista a otros pueblos y Josué manda que sus generales pongan sus pies sobre la cabeza de los reyes vencidos. Era una señal o un símbolo de una victoria aplastante. De esa misma manera, así se va a consumar el reino de Jesús. Va a ser una victoria aplastante en toda la tierra. Sin embargo, yo quiero hacerte notar aquí en esa cláusula, hasta que, la paciencia de su gobierno. Ese hasta que, en primer lugar, supone un tiempo de espera, ¿no? Hasta que. Un tiempo de gracia para aquellos que todavía no queréis reconocerle como Señor de vuestras vidas. Todavía es tiempo de salvación para ti. No consumas todo el tiempo. No agotes todo el tiempo hasta que termine. No quieras verte un día bajo el estrado de los pies de Jesús de manera obligada. Mejor hazlo ahora, de manera voluntaria. Hazlo como María, la hermana de Lázaro, que se sentaba como una discípula voluntaria a los pies de su maestro, a los pies de Jesús para oírle. O como aquella mujer pecadora de Lucas capítulo 7, quien se puso a los pies de Jesús de manera voluntaria y los regó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, consagrando su vida entera a Él. Pero este hasta qué también nos habla de un aliento para los que creemos, un aliento para ti en medio de tus pruebas, de tus luchas, de tu enfermedad, de todo tiempo de espera en tu vida. Jesús está gobernando sobre todas esas situaciones ahora mismo. Y tú puedes decir lo siguiente: ahora estoy enfermo. ¿Hasta qué? Ahora estoy pasando esta dificultad. ¿Hasta qué? Ahora estoy luchando con este pecado, con esta cadena en mi vida. ¿Hasta qué? Hay un hasta qué que va a llegar. Jesús va a vencer a todos sus enemigos en este mundo, y eso incluye también en tu alma y en la mía. Así que esperemos hasta ese día, con paciencia, y lo veremos. Amén. Pero si hemos hablado primero de este rey, en segundo lugar, este salmo nos habla del pueblo. Esto lo tenemos ahí en los versos del 2 al 4, porque un reino no puede existir simplemente con el rey, necesita un pueblo también, y este pueblo del rey Jesús es la iglesia. Y yo quisiera destacar 3 características de este pueblo en estos versículos. En primer lugar, el medio para reunir al pueblo. Dice el texto, estamos en el verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esto es lo mismo que dice el profeta Isaías cuando está hablando también del tiempo del Mesías. Él dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hay una conexión aquí entre esa vara de poder y la palabra del Señor. Y esto podemos ver y entender que ha empezado ya a cumplirse desde el día de Pentecostés, donde desde Sión, que es Jerusalén, salió la vara de su poder. El evangelio de Jesucristo predicado a todas las naciones de la tierra. Y vemos que actualmente el medio a través del cual Cristo, desde el cielo, está reuniendo a su pueblo es la predicación de este evangelio, acompañada del poder de su Espíritu en la tierra. Esa es la vara de su poder. La imagen de la vara nos hace pensar quizá en 2 contextos, quizá en el cetro de un rey, ¿verdad?, por medio del cual gobierna. De esa manera, por medio del evangelio, Jesús ahora está conquistando naciones por medio de su poderoso amor. Pero también nos hace pensar en la vara del pastor, por la que guía al rebaño. Es interesante que en la antigüedad tanto la figura de pastor y rey eran figuras que se combinaban muchas veces, se asociaban. De esa manera, el Salmo 23, por ejemplo, empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Y luego añade aquello de tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David mismo era un rey pastor. Jesús también, como él lo enseñó en Juan 10.
Él allí dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor llama a sus ovejas. Y éstas oyen su voz y le siguen. Y todo eso lo hace en medio de lobos, en medio de peligros, en medio de ladrones. Jesús domina y guía a su pueblo en medio de sus enemigos. Ya mostraría su poder arrasando a sus enemigos, pero qué poderoso que se atreva a mantenerles todavía y a seguir guiándoles en medio de ellos, sin ningún problema. Jesús dijo que edificaría su iglesia en territorio hostil, pero que las puertas de la muerte no iban a prevalecer contra ella. Querido y querida, si has creído en Jesús, si eres un discípulo suyo, exactamente esto es lo que ha ocurrido en tu vida. Contra todo pronóstico, en medio de enemigos, en medio de todo tipo de oposición, tanto externa como interna también en tu corazón, la vara de su poder, el evangelio de su cruz, conquistó y dominó tu corazón. Y es así hoy también que por medio de la iglesia, de ministros ordenados, predicadores, de cristianos de a pie, continúa Jesús enviando desde el cielo esa vara de poder en toda la tierra y en todos los contextos. Aquí, en casa, en el trabajo, en la escuela. Aún ahí donde hay más persecución, igual que las uvas, ¿verdad? Contra más las aprietas, más jugo sale. De esa manera sigue siendo cierto aquello de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y qué privilegio, ¿no? Ser usados como embajadores de este reino para llevar la vara de su poderoso evangelio a nuestro entorno. Quizá al pensar en ello se levantan obstáculos en tu mente, ¿no? Pensar en la forma en la que tú puedas colaborar en el contexto donde tienes que estar. Pero te animo a pensar en esto. Jesús domina en medio de esos enemigos. Jesús domina en medio de ellos. Hay personas que han guardado objetos materiales que en algún momento les han ayudado en la vida, incluso les han salvado la vida, ¿verdad? Como alguna forma de amuleto supersticioso y lo llevan siempre con ellos. Ama la vara que te ha salvado. Lleva siempre contigo la vara del evangelio y no dudemos en llevarla con nosotros en cualquier contexto donde estemos, para nuestro consuelo y también para el de otros. Pero si hemos hablado del medio por el cual se reúne a este pueblo, estos versículos también nos hablan aquí del carácter de ese pueblo. ¿Qué características tiene? Y esto lo encontramos en el verso 3. Ahí se nos dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y después termina con estas palabras, en las cuales no hay poco debate acerca de cómo interpretarlas. Si quizás están hablando de ese Señor o quizá de una realidad del propio pueblo, pero acaba de esta manera el verso 3 diciendo, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Yo quisiera destacar aquí dos marcas del carácter del pueblo del Mesías, del pueblo de Jesús. La primera dice que su pueblo se le ofrecerá voluntariamente. Niños que estáis aquí, sabéis que no es lo mismo para un padre cuando el niño obedece o la niña de manera resignada y pataleando, o de manera voluntaria, ¿verdad? Es muy diferente. Aquí se nos dice que el pueblo del Señor se ofrece voluntariamente. Como ha dicho un comentarista, Jesús no tiene mercenarios en sus filas, ni esclavos tampoco diríamos. Seguir y servir a Jesús no consiste en adaptarte a un estilo de vida que aborreces, pero que no tienes más remedio que seguir si quieres una recompensa a cambio. Eso es religiosidad, eso no es cristianismo. El cristianismo es una religión del corazón y no se puede disimular, no por mucho tiempo. El vocabulario que utiliza aquí David parece sugerir la idea de un sacrificio, ¿verdad? Como aquellos que eran ofrecidos en el altar del templo. La diferencia era que aquellos animales eran ofrecidos, me imagino yo, contra su voluntad. Pero aquí se nos dice que, como dice Pablo, como un sacrificio vivo, santo, nos ofrecemos a nosotros mismos voluntariamente al Señor. Y quizá pienses, ¿y cómo será eso si mi corazón es tan duro? Es tan incrédulo muchas veces, es tan rebelde. Esto nos debe hacer pensar y saber bien que si le has entregado tu vida al Señor para seguirle y servirle voluntariamente todos tus días, eso solamente ha podido ser en el día de su poder.
únicamente. En el día, aquí el vocabulario es militar, en el día en que Él salió con todo su ejército, con todas sus armas y conquistó tu corazón. Jesús le explicó esto a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Así que si te estás dando cuenta hoy de que sigues a Jesús voluntariamente y de corazón sincero, dale gloria a Dios, porque Él te ha dado un corazón nuevo para creer y para seguirle. Pero si no es así, pídeselo hoy. Responde a la luz que tengas. No sigas resistiendo esa vara que te está guiando en esta mañana. Déjate guiar por ella y dile: Señor, a mí me falta voluntad, pero a ti te sobra poder. Sal con todas tus armas. Conquista mi corazón. Cámbialo. Dile como en Cantar de los Cantares: atráeme y en pos de ti correré. Pero hay una segunda marca. La primera es que se ofrece voluntariamente. En segundo lugar, dice que ese pueblo se ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad. Cómo me encanta esta expresión. Fíjate cómo define la santidad aquí, ¿eh? No sé qué piensas cuando oyes la palabra santidad, pero para nada la presenta como una camisa de fuerza o una vida reducida a reglas y normas. Es hermosura. Es belleza, belleza ética y estética. Incluye tanto los motivos internos como las obras externas. Es lo que el puritano escocés Henry Scougal lo llama la vida de Dios en el alma del hombre, del ser humano. Eso es vida eterna. No solo vida después de la muerte, es vida espiritual que resulta de conocer personalmente a Dios como tu Dios y a su Cristo. Esa es una vida que resulta, que se traduce en santidad, en belleza, en hermosura. Pablo lo escribe así a su discípulo Tito en su carta. Hablando de Jesús, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjate cómo Cristo no nos salva por nuestras obras, pero sí para buenas obras. Y no solamente para ellas, no solo para hacerlas, sino para hacernos, dice ahí, celosos de ellas. O sea, que las deseamos, que las amamos, que las buscamos, que las lloramos incluso cuando no las practicamos, que nos arrepentimos y que nos volvemos a ellas una y otra vez. No entendemos otra forma de vivir. El pueblo del Mesías no entiende otra forma de vivir que santidad. Como cada uno de nosotros, hoy aquí pertenecemos a un grupo sanguíneo diferente. El pueblo sanguíneo del pueblo del Señor es santidad. A ese pertenecemos. Eso es lo que circula por tus venas. Esa es la vida del organismo del pueblo del Señor, que, usando esta ilustración del verso 3, como la hierba del monte, recibe los rayos de luz del sol y el rocío de su gracia. Y entonces florece y nos permite rejuvenecer siempre en su presencia y en sus caminos, hasta el punto en que el pueblo del Señor refleja el carácter de su Señor. ¿Te identificas con esas marcas? Asegúrate de ellas. No trates de buscarlas y encontrarlas en ti de manera perfecta, no hagas eso, pero trata de encontrarlas de manera sincera. Búscalas. Qué hermoso es pertenecer al pueblo del Señor. Pero además aquí nos habla de la seguridad de este pueblo, porque quizá después de lo que estamos hablando te miras a ti mismo o miras a la iglesia a tu alrededor y piensas: ¿cómo será posible que yo me mantenga en este camino? ¿Cómo será posible que yo sea fiel al Señor? Pues por supuesto la respuesta no está en ti, pero está en el verso 4. Dice ahí: juró Jehová y no se arrepentirá. Esto es seguro. Tú, hablándole Dios a ese Mesías, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nota aquí algunas cosas. Nos habla del oficio. Ya hemos hablado de que era un rey, pero aquí se le añade otro oficio, que es sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Básicamente, para resumirlo, dos cosas. Ofrecía sacrificios por el pueblo y después oraba por el pueblo en base a ese sacrificio. Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Ofreció su vida como sacrificio por nuestros pecados y ahora intercede por su pueblo para asegurarnos
todas las bendiciones de Dios que consiguió con su sacrificio. O podríamos decirnos mejor, al Dios de todas las bendiciones. Jesús no aparece en este salmo solo como un rey valiente que gobierna, también como un sacerdote compasivo, que sufre por nosotros y con nosotros. Qué combinación de oficios tan ideal, ¿verdad? Pero además del oficio se nos habla de la duración, y esto es importante porque, y me entenderás, un empleo puede ser muy bueno, pero si no es un empleo fijo, como aquello de los de antes, pues quizá no puedes hacerte grandes expectativas de futuro, no puedes planificar grandes proyectos. El oficio de sacerdote de Jesús a favor nuestro es para siempre. Es para siempre. En Israel sabemos que había una orden sacerdotal, la tribu de Leví, que eran los levitas, y estos eran hombres comunes, débiles, mortales, de hecho, y no parece que nos aporte tanta seguridad, ¿verdad? Esas ideas, si nuestra seguridad y nuestra bendición y nuestra vida depende de estos hombres. Y es por eso que aquí se asocia a Jesús con otro orden que nos permita pensar en seguridad. Se ilustra muy bien. Aquí se habla del orden de Melquisedec. Ahora, podría decirse muchas cosas sobre esto y no tendríamos tiempo en esta mañana. Yo te invito quizá a quieras leer en esta tarde Hebreos capítulo 7 y nos habla un poco más de esta figura. Pero de pronto decir que Melquisedec era un personaje bastante misterioso en la Biblia, aparece ahí en Génesis 14 y un par de veces más a lo largo de toda la Biblia. Ahí se nos dice que era rey de Salem, los estudiosos entienden que es la ciudad de Jerusalén, y además era sacerdote de Dios. Pero, y ahí está el punto, esto como 400 años antes de que se estableciese la nación de Israel y la orden sacerdotal. Era un hombre al que incluso Abraham, que era contemporáneo a él, le rendía honores como su superior. Sabéis que para la mentalidad hebrea, para un judío, el padre Abraham es lo más grande, ¿verdad? Pues Abraham le rinde honores a esta persona. Y además, desaparece de la historia, del relato bíblico, sin dejar rastro. Y no deja ningún sucesor en su línea. Es en ese sentido que puede decirse, literariamente hablando, que su sacerdocio es indefinido. No parece que tenga fin. Era tan excepcional que sin duda, y no importa ahora tanto cómo interpretes a esta figura, pero sin duda es una figura que apuntaba al sacerdocio de Cristo, de quien en la carta a los Hebreos capítulo 7 se dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta de cuál es la razón de su vida ahora? ¿No te parece increíble eso? Que el Hijo de Dios se haya encarnado y viva para siempre para interceder por los suyos, por su pueblo, por los creyentes, por ti y por mí. Él vive para eso. Él ha, y digo esto con toda reverencia, Él ha unido su gloria, su éxito, su felicidad y bienestar eterno, por supuesto no como el Hijo eterno de Dios, eso es pleno, pero como el Mesías, como el Señor hecho carne. Él ha unido su éxito final al tuyo y al mío, de manera que no obtendrá lo primero sin lo segundo. Es eso lo que Él está orando en Juan 17, ¿verdad? En la oración sacerdotal, antes de ir a la cruz. Yo quiero que ellos estén donde yo estoy, que vean mi gloria. La he puesto en ellos también, de manera que lo uno está ligado a lo otro. Y eso significa, gracias a esa función que Él está haciendo para siempre, que nunca se va a agotar el suministro de su amor, de perdón, de poder, de paz, de sabiduría, de provisión y de nada que sea necesario para guardarte con Él. ¡Qué maravilla! No busques seguridad fuera de Cristo. No hay nada, todo está absolutamente en Él. Como rey, Él te lo puede dar. Y como sacerdote, igual que Jesús le dijo a aquel leproso, Él te lo quiere dar. Y es por eso que nosotros también podemos unirnos a esa estrofa del conocido himno, ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Amén. Y con esto llegamos al último punto de este salmo. Hemos hablado del rey y de su pueblo. Finalmente,
la tierra, porque todo reino, además de un rey y un pueblo, necesita una tierra donde situarse y donde expresarse. Y esa tierra del reino de Cristo es nada más y nada menos que toda la creación, absolutamente toda. Y para ello yo quisiera, ya en los versículos finales del 5 al 7, destacar aquí 3 realidades sobre esta tierra. En primer lugar, su conquista, cómo lo lleva a cabo. El vocabulario que se utiliza en esta última sección es bastante fuerte. Se habla de que el Señor quebrantará a los reyes, juzgará entre las naciones, nota, y no solo a las naciones, sino entre ellas, distinguiendo unos de otros, y las llenará de cadáveres. Esto nos está situando en lo que decía antes, la consumación, el episodio final de ese reino. Así que hemos hablado en este salmo de su inauguración con el ascenso de Jesús, luego de su desarrollo desde Pentecostés hasta nuestros días, pero finalmente llega lo que aquí llama el día de su ira. Y quizá oyes esto en esta mañana y te estremeces, piensas en un día despiadado, en un día cruel, pero debemos entender que se trata de la respuesta, simplemente se trata de la respuesta de un Dios hermosamente santo y bueno ante todo lo que es feo, ante todo lo que huele mal, ante todo lo que es malo y desordenado, ante todo lo que es abusivo y opresivo en esta tierra, ante todo lo que tú querrías deshacerte también. Simplemente se trata de la conquista del bien sobre el mal. Quizá los niños que estáis aquí, a lo mejor vuestros padres os han leído alguno de estos libros de Narnia, ¿no?, de C.S. Lewis, o habéis visto alguna de las películas, sino animales a que lo hagan. En una de ellas donde el rey Aslan, ¿verdad?, el león con todo su ejército, reconquista la tierra de las manos de Yadis, la bruja blanca, y todos sus aliados, que simplemente la están corrompiendo, la han condenado a un invierno eterno sin Navidad. ¿Puede haber algo más triste? Esa es la realidad de Narnia. De esa misma manera, desde el Edén, el mal entró en esta creación y lo quebrantó absolutamente todo. Tu vida, la mía, la de cada nación está implicada en eso y está afectada a la vez por eso. Pero con su obra, con su venida, con su muerte y resurrección, con su rescate al precio de su sangre, Jesús ha ganado el derecho de reconquista. Una reconquista que no la estamos esperando, comenzó en la primera venida, que se está desarrollando por medio de la predicación del Evangelio y que se consumará sin duda en su segunda venida. Y es por eso que la Iglesia sigue orando: ven, Señor Jesús, ven. Pero además de su conquista se nos habla de la extensión de esa tierra, cuánto va a ocupar. Y se habla aquí de las naciones, de muchas tierras. Esto me hace pensar en aquellas palabras del profeta Isaías en uno de los cánticos, ¿verdad?, del Mesías, Isaías 49. Ahí dice, hablando Dios por boca del profeta: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estas son palabras que hablan también del Mesías. De nuevo, las empezamos a ver cumplidas desde Pentecostés. Cuando resucitó, Jesús envió a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, arrasad con ella. No dijo eso, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, toda me pertenece. Sin embargo, por supuesto, vamos a ver la extensión de la tierra prometida en todo su esplendor cuando Cristo vuelva. Un proyecto que empezó incipientemente en un jardín y que fue tipificado en el Antiguo Testamento en un pedazo de tierra en Canaán, pero que verá su cumplimiento perfecto en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Porque, como dijo el nombrado teólogo y que fuera también primer ministro holandés Abraham Kuyper, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no exclame mía. Cristo es propietario de todo. Por partida doble lo es como el Hijo eterno de Dios. Él es el creador de todas las cosas, pero lo es también como el Mesías, que ha sido exaltado, ese Dios hecho carne, humanado, y que ha sido puesto a la diestra de Dios. Él vino y derramó su sangre para comprar no solo a cada miembro de su pueblo, sino también cada rincón de la tierra.
cada esfera de la vida. No solo Israel, todas las naciones. No solo la esfera religiosa, eclesial, dominical del creyente, no, eso es muy reducido. Todas las esferas de la vida, la familiar, la laboral, la política, la cultural, la social, la artística, la deportiva, la económica, todo absolutamente. El mundo es de mi Dios, hemos cantado. Todo el mundo es sagrado para Él. Y yo me pregunto, ¿y si esto es así? Y así se va a extender. ¿Qué tal si empezamos a reflejarlo ya? Como discípulos de ese Mesías y vivimos para Él en todas las esferas de nuestra vida y damos testimonio al mundo que nos rodea de que somos el pueblo de Cristo y de que esta es la tierra de Cristo y le pertenece a Él. Y lo más maravilloso es que eso puedes empezar a hacerlo desde tu propio lugar y desde tu propia vocación. Hagas absolutamente lo que hagas, conságrasela a Cristo y colabora así en la extensión de ese reino hasta que Él vuelva. Pero por último, lo último que quisiera destacar de estos versos, el Salmo quiere dejarnos finalmente con la figura de su protagonista. Si no solo nos habla de cómo conquista y de la extensión de esa tierra, finalmente nos quiere volver a poner nuestra mirada en el conquistador. Y yo quiero que pienses en el último verso, verso 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Tampoco hay poco debate sobre el sentido exacto de estas palabras, pero de lo que sí hay un consenso es que este último texto nos está mostrando una determinación imparable por parte de este Señor y de este Mesías, y esa sin duda es la que Jesús tiene para conquistar esta tierra. Él avanza, Él cobra fuerzas, Él sigue su camino. Esto me hace pensar, por supuesto, en la segunda venida. Él la va a completar, Él va a volver. Pero no solo en ello, también en su primera venida, porque Jesús no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Cómo Él mostró una y otra vez una determinación imparable en su primera venida, hasta el final. Cómo Él mostró una determinación imparable camino a la cruz. Una y otra vez, esto lo encuentras en el Evangelio de Lucas, nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Me encanta esa expresión. Sabiendo lo que ahí le esperaba. Hasta el final, allí sería crucificado, pero nada lo detuvo. Si quieres pensar en ellos como aquellos 300 de Gedeón, en Jueces capítulo 7, Jesús bebió agua del arroyo para seguir hasta el final. O otra imagen ahí como Abraham en Génesis 22, cuando va a subir al monte Moriah para sacrificar en obediencia a Dios a su hijo Isaac. Y dice ahí, en ese texto, que al tercer día de camino, subiendo el monte, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Visualizó de alguna manera lo que allí le estaba esperando y lo que iba a ocurrir. Y tomó aliento y siguió hasta el final. Esa es la idea. El camino era duro, pero recobró fuerzas y siguió obediente a Dios. Y así Jesús, nos dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él recobró fuerzas en Getsemaní. Con el rostro levantado caminó hasta el Calvario. Y allí, a diferencia de Abraham, no hubo ninguna voz que detuviera el sacrificio. Ninguna voz dijo, detente. No apareció ningún cordero para sustituirle. Antes, al revés, como el Cordero de Dios que quita el pecado y quita la maldición de este mundo, Jesús fue crucificado. Y en ese sentido, así lo entienden también algunos, Él bebió por nosotros, de manera humillante, la copa amarga de la ira de Dios, hasta la última gota, hasta acabarla, hasta decir consumado es. Y por eso al tercer día levantó la cabeza de la tumba y se levantó sobre todo, y ahora Él está en el cielo y volverá. Allí se verá el día de su ira, pero hoy aún es día de gracia. Hoy es día de salvación. Hoy, como dice Timothy Keller hablando sobre este salmo, mientras los reyes terrenales conquistan llenando el mundo de cadáveres, Jesús conquista convirtiendo y llenando el mundo con su cuerpo, con la iglesia, con su salvación, llenándolo de creyentes que ahora le representan como su pueblo. Y le representan usando sus mismas armas, no otras. Armas de amor, armas de verdad, armas de servicio humilde,
Iglesia, nunca usemos ninguna otra arma para extender el reino de Cristo que las suyas. El amor, la verdad y el servicio humilde. Amigo y amiga, en esta mañana, antes de que Él conquiste sobre ti, déjale que te conquiste a ti. Solo hay una manera de formar parte de esa nueva creación, y es que hoy vengas a formar parte de esa nueva humanidad por la fe en Jesús, una humanidad conquistada por el amor de Cristo. En conclusión, decíamos al principio que este salmo era la joya de la corona, y sin duda no hemos hecho cumbre, pero yo espero que hayamos podido comprender por qué. Un libro para niños que usamos a veces en casa con nuestros hijos, llamado Biblia Ilustrada Gigante, que está escrito por el teólogo y autor David Helm. Ya veis también que para preparar sermones, pues todo vale, ¿eh? Hasta Biblias infantiles. Pero él presenta ahí un resumen fantástico de lo que significa el reino de Dios. Él lo define de esta manera, con estas 3 ideas fáciles de recordar. El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Qué interesante, ¿no? Y de esa manera él entiende todo el relato bíblico, desde el jardín hasta la Nueva Jerusalén. Y eso es exactamente lo que podemos encontrar también en el Salmo 110, resumido de forma poética. El gobierno de Cristo sobre el pueblo de Cristo en la tierra de Cristo. Es a la realidad a la que debemos aspirar con todas nuestras fuerzas. Es en esa realidad con la que nos debemos consolar en medio de todas nuestras dificultades. Y es por esa realidad por la que debemos vivir todos nuestros días. Se dice que durante su reinado, la anterior reina de Reino Unido, Isabel II, solicitó en algún momento que le adaptasen su corona por una más pequeña, una réplica más pequeña, porque parece ser que por la cantidad de joyas que tiene y por lo mucho que pesaban, era difícil llevarla, ¿no? Y claro, humanamente hablando podemos comprender esto perfectamente, pero aprovechando esa analogía, si me lo permitís, esa situación nunca se va a dar con Cristo. Nunca te la vas a encontrar con Él. A Él nunca le va a quedar grande su corona, ni nunca va a ser demasiado pesada para Él, ni tiene demasiadas joyas para Él. Toda joya es poca para su cabeza. Así que dediquémonos a sumar más y más joyas a la corona de Cristo, siendo creyentes, siendo un pueblo bien dispuesto para Él, un pueblo que le ama, un pueblo que le adora, un pueblo que le sirve y un pueblo que le espera hasta que Él vuelva. Amén. Pues oremos, iglesia. Gracias damos, Señor, por tu palabra, porque ella nos permite ver una imagen más hermosa y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ver su gloria es vida eterna para nosotros y somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Que así sea en esta mañana, con cada uno de nosotros, en el lugar y en el estado en el que nos encontremos, tú conoces, y con toda esta iglesia y con tu pueblo a lo largo y ancho de esta tierra, a la cual te pertenece, Señor. Haznos un pueblo bien dispuesto para ti. Haznos creyentes y discípulos del Señor que se ofrecen voluntariamente a Él en la hermosura de la santidad, y de esa manera podamos ser colaboradores de tu programa en esta tierra, hasta que tú vuelvas, Señor. Oramos, Señor, y te esperamos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.